Dios bendiga a todos. Vamos a tener un estudio profundo de la palabra. Vamos a ver algo maravilloso en Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Y hoy vamos a tener un estudio de la palabra, pero desde una perspectiva doctrinal. No le voy a hablar de pesebre, no le voy a hablar de la anunciación de la Virgen María, no le voy a hablar de el censo que hubo y que obligó a José y a María trasladarse a Belén para ser allí empadronados. No les voy a hablar de la visita a los Reyes Magos, ni la estrella en el firmamento. Hoy quiero hablarles del significado profundo, doctrinal, que tiene la celebración de la Navidad y qué tiene que ver con nosotros en nuestra vida. Navidad tiene que ver con el nacimiento o con el advenimiento de Jesús a nuestras vidas. Recuerde que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Jesús es el verbo hecho carne, la palabra de Dios. Y Juan 3:16 dice lo siguiente, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ahí donde tenemos que centrarnos, en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en la generosidad de Dios, para una humanidad perdida, para una humanidad que estaba totalmente entenebrecida, en las tinieblas, aprisionada en cárceles a causa de su pecado, a causa de su maldad y por sobre todo a causa del desconocimiento de Dios. El hombre en su orgullo, en su prepotencia, en su autosuficiencia, rara vez se acerca a Dios. Prefiere antes ir a un brujo, prefiere antes hacer esto o aquello, pero nunca venir a Dios, nunca someterse a Dios, nunca entregarse a Dios. Esto solo es posible si Dios sale al encuentro del ser humano, si Dios lo atrae a sus brazos, pero por iniciativa propia no lo hacemos. Es más, hablo yo desde el punto de vista como cristiano, como siervo de Dios, como pastor y todo. Si Dios no me sostuviera por medio de su Espíritu, si Dios no produjera en mí tanto el querer como el hacer, lo que soy, hablándolo ministerialmente, no sería posible. No puedo jactarme de que he logrado esto, que he alcanzado esto, que ya estoy en este nivel, porque todo lo que tengo, en todos los ámbitos, si estoy hablando espiritualmente, se lo debo a Dios. Es por Él que yo puedo orar, es por Él que yo puedo levantarme, es por Él que yo puedo grabar estos audios, es por Él que yo puedo estudiar la palabra, es por Él que yo puedo buscarlo. Pero de mi propia iniciativa tengo que reconocer lo que no, porque estoy en un cuerpo que es débil, que ama el pecado, que se deleita. Y yo sé que muchos cristianos hoy en estos tiempos están teniendo una gran lucha, porque todavía están batallando si participo, si no participo, si hago esto, no hago esto, si tomo unos tragos, no tomo unos tragos, si me reúno, no me reúno. Y hay muchas cosas que tenemos que aprender a comprender a la luz de la palabra y poderlo saber. Así que vamos a entrar en materia, no quiero alargarme más en esto, porque como les decía, vamos a tener un estudio doctrinal. Y quiero que vayamos al Salmo 107, abre tu Biblia en el Salmo 107 y tenemos que hablar. La Navidad es un tiempo de afanes, de comilones, de regalos y estrenos. El motivo, el nacimiento de Jesús. Pero lo triste es que la gran mayoría no saben qué pasó, qué significado tiene para nuestras vidas, ni qué es lo que Dios nos está hablando o está entregando a través del nacimiento, del advenimiento de Jesús. Si usted va a la Biblia, si usted lee la Biblia detenidamente y especialmente los Evangelios, no nos habla de celebrar la Navidad como la celebramos hoy, o como la mayoría de gente la celebra. El Imperio Romano fue el que impuso la celebración de la Navidad. Y coincide con la fecha del 25 de diciembre porque en los países que ellos habían invadido, los países nórdicos del norte, habían unas costumbres paganas a causa de los inviernos tan intensos. El 25 de diciembre se celebraba la fiesta del sol. ¿Por qué? Porque después de unos días fríos, oscuros, donde los días se veía el resplandor del sol de 11 de la mañana a 12 de la tarde, para el 25 de diciembre el sol ya empezaba a salir en su esplendor y a mostrarse. Y habían festividades y celebración dirigida a la fiesta del sol. ¿Qué hicieron los romanos?
cuando quisieron controlar a los cristianos. Ya habían fundado ellos la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no la fundó Dios. Fue una estrategia también impuesta por el Imperio Romano, y ellos mezclaron lo que tenían de religión con lo que tenían de fiestas paganas, y surgió estas celebraciones. Ellos quisieron calmar el alboroto, el desarrollo y el crecimiento desenfrenado que veían de la iglesia cristiana después de la muerte de Jesús, y quisieron todo comprimirlo en una sola gran religión, y es lo que estamos viendo hoy. Usted ya puede profundizar en la celebración del arbolito, en la costumbre del arbolito, en la costumbre de hacer regalos, y cómo fue surgiendo todo esto hasta que vemos lo que está pasando hoy, donde vienen los colores de Navidad, el rojo y el verde. Entre en internet y ahí va a encontrar una cantidad. Lo que sí se va a encontrar con algo importante es lo siguiente, que todo esto tiene un origen pagano, que aquí no hay nada bíblico, no hay nada instituido por Dios, como hay otras cosas que sí son instituidas por Dios desde la misma palabra, como el matrimonio, como el presentar los niños cuando están recién nacidos, y hay cosas que son muy puntuales, muy claras, muy concretas, muy concisas en la palabra, pero cosas como estas la Biblia no nos lo muestra. Y si fuera parte de lo que usted y yo tenemos que vivir, entonces Dios lo dejaría como un mandato y tendríamos que estar en esa condición. Así que yo quiero que miremos algo importante con respecto a esto. Y bíblicamente Dios está dando muestra de un gran amor que tiene hacia la humanidad. Y se habla del costo que pagó Jesús. Allí en Efesios capítulo 1, versículos 3, 12 y 17, 23, nos muestra cómo Jesús se despojó de su deidad, lo dejó todo, por venir a la tierra, por hacerse como uno de nosotros, por vivir en medio de la presión que trae la vida, del pecado, de todas las situaciones que vivimos, la lucha con nuestras emociones, sentimientos, y venciendo todo eso, pagar el precio por nuestro pecado, expuesto a toda tentación, expuesto a toda condición difícil, pero a la final poder decir, he vencido, no había pecado, y yendo a la cruz a pagar el precio, óigame bien, el precio del pecado, que es la muerte, para que usted y yo obtuviéramos hoy por gracia, sin merecerlo, esa manifestación de amor y de misericordia que Dios tiene para con nosotros. Esto nos lleva a un punto crucial, que en la Navidad nosotros debemos celebrar es el amor del Padre, la misericordia de Dios, y todo lo que recibimos nosotros a partir de que Jesús nace en un pesebre, a partir de todo el desarrollo de su vida ministerial hasta la muerte. Ahora, dije celebrar, no deberíamos de usar esa palabra, más bien de recordar, de conmemorar y de entender lo que pasó, pero también entender qué está esperando Dios de nosotros, cómo debemos corresponder a este llamado y a esta manifestación tan grande de amor. Así que también podríamos hablar de muchas cosas más, pero quiero entrar en lo que tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros entendamos y aprendamos y pongamos en práctica. Y quiero que piense por un momento en el Padre que entregó a su Hijo, que vio el dolor del pecado del mundo en él, y cómo su Hijo se negó a sí mismo, se hizo como uno de nosotros y venció toda tentación y no pecó. Mas sin embargo el Padre tuvo que descargar toda su ira sobre su Hijo, pues Él era el portador del pecado del mundo. Y aquí es algo que de verdad no es para celebrar con bailes, ni con cánticos, ni con comilonas. El precio que pagó Jesús fue demasiado alto para tomarlos con tanto libertinaje y con tanta diversión y con tanta celebración como lo hacemos. Aquí hay una prueba y hay un pago y hay un paso o un tránsito por el dolor, por la angustia, por el martirio, por el sufrimiento. Todo eso lo pagó Jesús por nosotros. Y es ahí donde nosotros se nos debería de arrugar el corazón cuando entendemos el precio que pagó Jesús. Es ahí donde nosotros deberíamos entender
yo no podría corresponder o yo no debería corresponder a toda esta obra redentora, a toda esta obra justificadora, a toda esta obra que hizo Jesús por cada uno de nosotros en la forma como lo celebramos o en la forma como se celebra. Es un momento para reflexionar, un momento para meditar qué he hecho, cómo he respondido, cómo he manejado tanta gracia, tanta misericordia, tanto amor y tanta bendición de Dios en mi vida. ¿Cómo he correspondido a esto? Y creo que aquí empieza ese punto reflexivo de lo que es estas celebraciones, de lo que el mundo hace. Y de verdad que deberíamos de sentirnos dolidos, porque muchas veces nosotros no correspondemos como Dios espera que lo hagamos. Isaías 53, en el versículo 1 al 6, voy a leerles algo de cómo paró toda esta obra redentora. Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, mas no le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén y amén. Y ahí hay una radiografía de lo que fue toda la obra redentora de Jesús. Entonces no es un juego, no es algo para celebrar con carcajadas, con vinos, con brindis, con cánticos, con pitos y matracas, como dice la canción, con bailes, con comilonas, porque fue algo desgarrador lo que se vivió. Algo que se vivió desde que Jesús nació en un pesebre. Es todo el proceso de redención, todo el proceso de tortura, de castigo, de maldición, óigame bien, que tenía que venir sobre la vida de cada uno de nosotros a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad, a causa de descarriarnos y darle la espalda a Dios y de tener en poco su palabra, lo que Jesús pagó por nosotros. Así que no entiendo, y cuando yo leo esto no entiendo cuál es el alboroto de estas fechas, cuál es el regocijo de estas fechas, o el regocijo como se manifiesta, con comilonas y con cosas de estas, cuando lo que pasó fue algo desgarrador, cuando lo que vivió Jesús fue algo que debería de verdad, como lo dije hace un momento y lo repito, arrugar nuestro corazón, tener una condición reflexiva y nosotros poder detenernos y decir: no, esto no es un juego, esto es para tomarlo en serio, esto es algo real, esto es algo que tuvo un costo supremamente alto en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que entremos ya en materia, y hoy por el Espíritu de Dios quiero compartirles el Salmo 107. Vamos a ver algunos puntos ahí, es un salmo supremamente extenso, pero hay muchas cosas que tenemos que aprender y tiene que ver cómo corresponder a esta obra redentora, a este llamado de Dios, ya nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Cómo debemos estar? ¿En qué nivel debemos estar? Y vamos a empezar a mirarlo detenidamente. Y el versículo 1 y 3 empieza diciendo algo importante: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y yo quiero detenerme aquí. Usted no puede olvidar nunca que Dios es bueno. Y no es bueno porque le da un carro, porque le da una casa y porque lo tiene viviendo bien o porque suple para todos sus antojos. Dios es bueno porque en esencia Él es bueno. Y porque Él va a permitir cosas en su vida y en la mía que aparentemente no podemos entender, pero que a la final, cuando entendemos o comprendemos el propósito, entonces decimos: de verdad, Señor, gracias. Gracias. Una de las cosas que yo normalmente acostumbro y reflexiono mucho es: ¿qué sería de mi vida hoy si Dios no hubiese salido al encuentro mío? Le digo esto porque yo no salí al encuentro de Dios. Fue Él quien salió al encuentro mío. Fue Él quien
me conquistó, me sedujo, me trajo a sus brazos y desde entonces que esto ha pasado, estoy ahí. Es eso lo que yo quiero que usted entienda, lo que yo quiero que usted comprenda. Toda la obra redentora, todo lo que has pasado, todo lo que hasta aquí has vivido, es por amor o por ese gran amor que Dios tiene para contigo. ¿Y por qué hace Dios eso? Porque como lo dice la palabra, Él es bueno. Y oiga lo que dice aquí, porque para siempre es su misericordia. Y yo diría que esta fecha es una fecha para reflexionar en el amor, en la bondad y en la misericordia del Padre. Es ahí donde deberíamos nosotros estar centrados. Amor, bondad y misericordia. Y de eso quiero que estemos atentos, estudiando cada punto de eso. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Ahora, ¿quién puede, según este versículo, experimentar el amor, la bondad y la misericordia de Dios? Solamente sus redimidos, solamente su iglesia. Y por eso les decía en un comienzo, este es un mensaje para la iglesia. Este es un mensaje para las personas que conocen a Dios, que aman a Dios, que caminan a Dios, que han sido redimidos, que han sido perdonados y que forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué la insistencia en esto? Porque los únicos que pueden experimentar o podemos experimentar el amor, la generosidad, la bondad, la benignidad de Dios y su misericordia somos los redimidos. Y el versículo 3 dice así, porque los ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y entonces está hablando de la iglesia. Los redimidos son la iglesia. Y esto es un momento donde usted y yo debemos detenernos y decirle, Señor, gracias, porque formamos parte de un pueblo, porque formamos parte de tu cuerpo. Y no ha sido por mí, ha sido por el amor tuyo hacia mí. Ha sido porque en esencia tú eres un Dios bueno. Y gracias, Señor, porque hoy voy a comprender muchas situaciones y circunstancias en las cuales he estado. Pero también es un momento para evaluar la condición en que yo me encuentro, Papito Dios. Háblanos, ministranos. Estamos dispuestos a ser enseñados y aprender más y más de ti. En el nombre de Jesús te agradezco por todo. Amén y amén. Y es que Dios nos ofrece un amor tan grande y tan especial que en ese amor Él no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? La muerte. Iglesia, por muchos errores que cometamos, nunca el propósito de Dios es abandonarnos y nunca el propósito de Dios será hacernos daño. Somos nosotros y únicamente nosotros los que le damos la espalda. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que acallamos la voz de su espíritu. Somos nosotros los que dejamos de ir a la iglesia, los que menospreciamos su palabra, los que ignoramos su consejo. Somos nosotros los que damos ese mal pago. Porque Dios en esencia es bueno. Porque Dios en esencia es amoroso. Y el deseo de Dios es derramar su misericordia sobre su pueblo. Es esa la condición y donde tenemos que empezar nosotros a mirar. Y el deseo de Dios es que la obra que Él empezó, Él quiere perfeccionarla. Ahora, los únicos que reciben su misericordia, lo repito, son solo los redimidos, los que han sido liberados, dice la palabra, del poder del enemigo. Porque esto fue lo que hizo Dios. Ya el pecado no se enseñorea de su vida. Ya el pecado no lo controla. ¿Que eres tentado? Sí, pero tienes la capacidad en Cristo Jesús de vencer toda tentación. ¿Que somos probados, que somos llevados al desierto, que pasamos por procesos? Sí, pero Dios está con nosotros. Su misericordia está derramándose continuamente. Su amor, su fidelidad está con nosotros y Él quiere dar lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, este salmo, esta palabra, insisto, está dirigido para los que Dios ha redimido. Ahora, ¿qué es la redención? No es Dios metiendo su mano a la trampa donde tú has caído y sacándote. No, es Dios metiéndose
hasta el mismo agujero donde el pecado te ha llevado, a esas prisiones de oscuridad y todo, donde usted le ha entregado y le ha dado legalidad a Satanás para que domine y controle su vida a través del pecado. Borracheras, lujurias, adulterios, idolatrías, brujerías, hechicerías, maledicencias, todo lo que te ha llevado al pecado, abortos, fornicación, todo lo que te lleva, drogas, cualquier clase de vicio, alcohol, juegos, todo. Esto te ha llevado a un lugar de prisión. Ahora, ¿qué es redención? Es Jesús yendo a esa misma prisión, es pagando el precio con su propia vida. En otras palabras, pagando una fianza para que tú salgas en libertad. Eso es redención. Y el precio que se pagó, altísimo, la vida del Hijo amado Jesús. Es ahí donde estamos. Esa es la redención. Por eso esas personas que han sido redimidas, es este mensaje. Esas personas que han sabido notar y han entendido el precio tan alto que se ha pagado, es para ellas que está el mensaje. Es para ellas que el Señor les está diciendo, óigame, tengo algo que darles. Tengo algo que recordarles, tengo algo que decirles. Y es eso lo que el Señor está haciendo en esta hora a través de esta palabra. Entonces creo que haya quedado claro eso. Redimir es pagar un precio para recuperar algo que le pertenecía a Dios. Usted y yo, desde el comienzo de la creación, ya éramos parte del Señor. Y lo repito, el precio, la vida de su Hijo. Eso pagó el Padre por nosotros. Pregunto, ¿es bueno Dios o no es bueno? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a Pedro, a María, a Carlos, a Juan, que entregó a su Hijo unigénito para que cuando usted pusiera su confianza y su esperanza en Él, usted tuviese la oportunidad de ser salvo. En otras palabras, para pagar el precio de la fianza tan altísima que se estaba pidiendo por el rescate tuyo. Eso fue lo que hizo el Señor el día que nació en el pesebre y hasta que vivió toda su vida en medio de nosotros, renunciando a su deidad, a su grandeza y a su gloria, hasta llegar a la muerte de cruz. Todo eso tiene que ver es con la redención, no tiene que ver con otra cosa. Entonces quiero que nos fijemos en todo ese precio y toda la obra redentora. Ahora, Dios adquiere nuevamente la vida de nosotros. Óigame bien, que nos fuimos en un momento dado de su lado, nos fuimos en rebeldía, nos fuimos desobedeciendo, pero ¿sabe qué es lo peor? Que cuando lo dejábamos, nos volteamos hacia Él y escupimos su rostro y nos fuimos. Lo menospreciamos. Y en Isaías 53, versículo 1 al 6 lo veíamos. Por eso Él pagó ese precio y vivió todo eso, lo que expresa todo lo que hicimos por Él. Ese es el precio que pagó Jesús. Vivió en carne propia todo el menosprecio nuestro, todo el pecado nuestro. Y ahí está la obra. Ahora, vamos a ver el Salmo 107, que nos habla un poco de la historia espiritual de Israel, sus vivencias. Pero yo quiero que miremos esto, también es nuestra historia. Porque es que el Antiguo Testamento refleja lo que nosotros somos a la luz de Dios. El Antiguo Testamento muestra el corazón y la actitud y la conducta de Dios, del pueblo de Israel, hacia Dios. La misma conducta que manejamos nosotros. Estamos en un cuerpo débil que ama el pecado, que se deleita en el pecado y que lucha, óigame bien, para salir adelante, para vivir para Dios. Y en esa lucha a veces fallamos, a veces nos debilitamos, a veces caemos y a veces somos controlados por el mismo pecado. Entonces, ahí está. Esta historia de Israel es nuestra historia. Una serie de rebeliones contra Dios, una serie de caídas, pecado de idolatría, deseando las cosas que, óigame bien, los otros pueblos tenían. Y pueblos que no amaban a Dios. Y no lo olvide, quiero que le quede claro algo, cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios es idolatría. Y el resultado es que a pesar de que ellos obtenían lo que querían, no vivían en gozo, pues la factura que pasa el enemigo es alta.
y después del dolor y la angustia se arrepentían y volvían a Dios, dándose cuenta que los tiempos de grandes bendiciones y grandes gozos estaban únicamente en el Señor. Y de eso se trata hoy. Que aunque la gente lo celebre de un estilo, de una manera, y nosotros estuvimos en eso, no vale la pena volver allí. Este es un tiempo para guardarnos a Dios, para Dios. Es un tiempo para reflexionar el precio tan alto que se dio, que se pagó. Es un tiempo para meditar hasta dónde el Señor quiere que usted y yo manifestemos la vida nueva, la vida abundante y todas aquellas maravillas que Él ha hecho con nosotros. Así que adentrémonos en todo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y vamos a tener un viaje maravilloso a través de este Salmo 107, donde vamos a mirar algunas historias, 4 historias exactamente, de la condición de Israel, pero que tenemos que tenerlas en cuenta porque se identifica con nosotros. El pueblo de Israel también tenía cuerpo, alma y espíritu, el mismo que tenemos nosotros. Y el pueblo de Israel tenía un corazón, y un corazón que se quiere revelar a Dios. Un corazón que quiere darle riendas sueltas al cuerpo. Un corazón, un espíritu que no se quiere sujetar al Espíritu de Dios. Un corazón endurecido por el pecado, un corazón que se deleita en el pecado, un corazón que disfruta el pecado, porque no podemos negar que emborracharse para los que lo hacen es delicioso. Yo en mis tiempos que estuve en el Señor me emborrachaba y me parecía delicioso, a pesar de que al otro día había un guayabo, una resaca fuerte y todo, pero podía mirar atrás a través del espejo retrovisor y decir, pero la pasé delicioso, fue bueno. Una situación, una condición donde usted disfruta de todas las cosas que el mundo ofrece, pero que ya después de que usted conoce al Señor, de que entiende el valor que se ha pagado, entonces usted comprende de que Dios pagó un precio muy alto para rescatarnos de eso. Y aunque era un deleite para la carne, hoy en nuestro espíritu y por la palabra entendemos que es algo que no agrada a Dios. Y como ya no vivo para el mundo yo, sino yo vivo para agradar a Dios, como lo espero que esté pasando con todos, no vamos a luchar por esto. Vamos a rendirnos a la vida que Cristo nos ofrece. Vamos a entregarnos a Él. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Él ha hecho maravillas con nosotros y porque para siempre es su misericordia. Les decía que la historia de Israel se resume en una sola cosa. Era una vida cíclica, una vida de darle rienda suelta a sus deseos carnales, era una vida, un ciclo de apartarse de Dios, de darle la espalda a Dios, de caer y vivir en las condiciones o las consecuencias que traía ese pecado del apartarse de Dios, el levantar su rostro al Señor, el clamar por misericordia, experimentar la misericordia de Dios y volver nuevamente a Él. Experimentar por un tiempo el gozo, el disfrute de la vida en Cristo y nuevamente aparecía una situación halagüeña, atractiva, seductora y cedemos ante ella y volvía otra vez el ciclo, consecuencias del pecado. Entonces, vamos a ver 4 aspectos importantes que quiero que tengamos en cuenta en este Salmo 107 en el cual Dios quiere hablarnos y mostrarnos. Y Dios va a enseñarnos algo glorioso en esta hora. Y según este Salmo, narra cómo Dios sacaba de esa condición a sus redimidos. Aquellos que se arrepienten, claman y Él los oye. Y es que esta es la lucha del cristiano. Esta es su lucha, esta es mi lucha. Enfrentar estos ciclos. Estamos en un cuerpo débil, en un cuerpo que ama el pecado y que disfruta el pecado. Y lo reconozco para muchas o para muchos, estas celebraciones donde la familia se reúne, viaja, comparte y todo, pues es supremamente seductora, es supremamente atractiva, es supremamente motivo de gozo. Y el apóstol Pablo decía lo siguiente: me encantaría ser anatema, un maldito, para poder tener esa identidad, esa coinonía con mi familia, para ser como uno de ellos y pasarla bien. Pero él decía, hay algo ya en mí que no me lo permite. Y es que cuando usted tiene una perspectiva clara de la palabra, entonces viene la lucha. Y
¿Por qué tan radical en esto? Porque si usted se reúne con su familia, ¿qué va a encontrar allí en una celebración como la de hoy? Hay música del mundo, hay trago, hay bebidas. ¿Qué hacen unas personas del mundo que no tienen a Cristo cuando se toman unos tragos? Su vocabulario cambia, es un vocabulario soez, maldicen, reniegan. El que le fue bien en este año levantará la copa y por medio de sus vulgaridades y sus groserías celebrará. Y el que le fue mal también levantará la copa y a través de sus palabras, su vocabulario soez, maldecirá y renegará, pero también se expresará mal. Por ningún lado hay ganancia. Y es cierto, uno ama a la familia, pero estar en medio de esto no es algo atractivo. Ahora, ¿qué hay detrás de toda esta celebración? Hay grandes, grandes y profundas tradiciones. Y Dios también condena las tradiciones. Entonces, nos enfrentamos a muchas cosas. Y entonces es un tiempo para que miremos. Estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a un pueblo maduro. Si usted todavía está luchando, si usted escasamente eso y todavía siente el deseo y no lo puede controlar, pues vaya. En su momento Dios le tocará, Dios le hablará, Dios le enseñará. Ahora, si usted quiere pasar un tiempo en familia, reúnase otro día. Reúnase el 22, reúnase el 23, haga un almuerzo el 24 temprano. Comparta de una u otra forma. ¿Sí? Si usted desea dar un regalo, dé un regalo. Pero no participe en todo este estilo y cosas que ya no forman parte de su vida. Y este salmo es un recordatorio. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Iglesia, Él está ahí, Él vive en tu corazón y hoy te está llamando nuevamente. Hoy te está diciendo, aquí estoy. No te he olvidado, no te he dejado. Pagué un precio muy alto por ti, pagué un rescate altísimo, pagué una fianza grandísima. Y el Señor te dice, fue la vida de mi hijo. Y el Salmo 55, el versículo 7 nos enseña lo siguiente. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y si usted ya es un cristiano que ha caminado, que ha experimentado la gloria de Dios, que ora, que vela, que ayuna, que la tiene clara con el Señor, y usted todavía tiene debilidad por ciertas cosas, porque está de por medio de la familia o algo, el Señor dice, vuélvase a mí, pídeme fortaleza, pídeme esa capacidad. Si usted todavía está en corre-corres, en afanes en este tiempo, porque no lo ha entendido, y todavía se preocupa y mira sus bolsillos y está tal vez triste, qué Navidad tan triste, tan aburrida, porque no tiene el dinero que quisiera tener para hacer los gastos que quisiera hacer. También el Señor dice, arrepiéntase. Yo soy amplio en perdonar. Yo soy el Dios que restaura, el Dios que levanta, el Dios que hace cosas grandes. Y entonces Dios empieza a mostrarnos. Iglesia, este salmo, esta palabra está dirigida para los que Dios ha redimido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué quiere hoy el Espíritu Santo con nosotros? Que usted entienda el valor de esta situación y de esta necesidad de voltearse a mirar al Señor. No hay arrepentimiento si no hay quebrantamiento. Y hoy tengo que hablar del quebrantamiento. Porque el quebrantamiento tiene que ver con el reconocer que yo no puedo seguir así. Tiene que ver con el entender que Dios condena ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertas conductas, ciertas situaciones que no forman parte de mi vida o que no deberían de formar parte de mi vida y que a Dios no le agrada. Y todo comienza cuando reconozco cómo soy yo de miserable. Ahora, este quebrantamiento es producido por el amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Por qué Dios quiere que usted sea quebrantado? Porque Dios quiere que usted reconozca su conducta, su condición. Porque Dios sabe que si usted sigue por ese camino, usted se está ya apartando y va a terminar muy lejos de Él. Y a través de las diferentes condiciones y las diferentes situaciones, nos vamos alejando de Dios, nos vamos apartando de Dios y estamos dejándolo aparte de todas las cosas. Así que el quebrantamiento nos limpia del orgullo, nos limpia de la autosuficiencia,
nos limpia de la arrogancia y seguramente tendrás que pasar por situaciones difíciles, pero que a la final es necesario. Y en este punto es donde el hombre reconoce, cuando es quebrantado, que necesita de Dios. Reconoce que se ha salido de los caminos de Dios. Desconoce que ha desvalorizado, que ha menospreciado toda la obra redentora y todo lo que Jesús ha hecho. ¿Por qué? Por darle rienda suelta a la carne, por disfrutar un tiempo maravilloso. Y el primer punto que yo quiero que veamos en este Salmo 107 tiene que ver, dice que el pueblo cuando reconocía lo que estaba pasando, el versículo 6 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Cuando el pueblo entendía que se había apartado de Dios, el pueblo de Dios había dejado sus caminos, y tal vez por momentos de debilidad, por momentos de gusto y de placer, por momentos de sentirse bien o de darles rienda suelta a la carne, ellos eran expuestos o las consecuencias de esas malas decisiones los alcanzaban. Y entonces ellos clamaban a Dios, levantaban su mirada y su corazón a Dios, se rendían a Él, y Dios en su amor y en su misericordia extendía su mano y los bendecía. Entonces, no sé en qué condición te encuentres hoy, pero ese es un tiempo para reflexionar en el amor, en la bondad y en la misericordia de Dios. Y si hoy, en esta fecha, en este cierre de año, puedes evaluar, Señor, he hecho esto, me he alejado, he dado rienda suelta a esto, he dado espacio a esto, he dado cabida a esto, entonces es un tiempo de levantar su mirada al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Señor, me arrepiento porque no quiero seguir viviendo de esta manera. No quiero andar de esta manera. Y en segundo lugar, cuando somos quebrantados, se clama para ser liberados del pecado. Entonces, ese clamor tiene que ver con esto. Señor, yo no quiero vivir de esta manera más. Porque el pecado trae soledad, trae amargura, trae angustia, trae una horrenda expectación de juicio. La palabra de Dios habla que es pisotear el sacrificio de Jesús, pisotear su sangre, menospreciar toda la obra redentora que empezó desde el nacimiento en un pesebre hasta la muerte de cruz. Entonces, es ahí donde vamos a aprender cómo el pueblo de Dios, sus redimidos que le conocen y que han experimentado el perdón del pecado y se ha vivido una experiencia de un nuevo nacimiento, cómo se responde a todas estas tradiciones y cómo debemos hacerlo. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 y Romanos 9:3 nos dan una visión, una perspectiva de esto. Yo quiero que la miremos. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, Pablo lo expresa, lo mencioné hace un momento, pero quiero leerlo ahora. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, tenemos que empezar a mirar las cosas con madurez, con una perspectiva espiritual supremamente clara, supremamente madura. Y Romanos, la carta del apóstol a los Romanos, en el capítulo 9, el versículo 3, nos describe lo siguiente: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, la familia, todo. Es cierto, pesa tanto, pero ¿sabe una cosa? A la final tu testimonio, a la final tu radicalidad, tu firmeza los va a traer a Cristo. Cuando tú mantienes tu posición, la posición en la palabra, guiado por el Espíritu y todo, el Espíritu de Dios va a obrar en ellos y los va a hacer mirar. Y tal vez cuando vean tu vida estable, madura, en ascenso, en crecimiento, una familia hermosa, una posición clara, una visión clara de la vida y todo, ellos van a querer imitarte. Y es cuando ellos van a venir a usted y le van a buscar y van a estar al lado suyo. Es ahí cuando ellos van a querer buscarle y a querer ser llenos de todo lo que hay en usted. Es ahí cuando ellos vienen y dicen, de verdad,
Dios ha hecho maravillas con usted. Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Y empezamos a ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Dios en este salmo le está hablando al pueblo de Israel. Está hablando de nosotros, está hablando de lo que muchas veces le ocurre a su iglesia. Se ha sentido así tal vez en algún momento, y hoy al estudiar este salmo Dios nos está advirtiendo de cómo debemos ser cuidadosos para no caer en todas estas situaciones, y si caemos, para saber cómo salir de allí. Y quiero retomar el versículo 4 y dice: y anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Y es que cuando nos apartamos de Dios, es como si anduviésemos por un desierto, perdidos. Y hoy es un tiempo para volver al Señor. Usted no puede seguir viviendo de esta manera. Usted no puede seguir caminando perdidamente y dando tumbos. ¿Sabe que por el desierto no hay camino? Si usted puede orientarse por el sol, usted sabrá dónde está el norte, el sur, el oriente, el occidente, pero no hay un camino trazado. Hay arenas, de pronto algunas piedras, más arena, sol incandescente, no hay más nada. Y cuando nos alejamos del Señor, cuando damos rienda a nuestra carne, cuando retomamos las sendas pasadas, no antiguas, de nuestra vida anterior, de nuestra vida de pecado, nos perdemos. Y si usted no está orientado y no tiene claro hacia dónde se dirige en un desierto, usted caminará y caminará y caminará hasta caer totalmente derrotado y vencido. Y es de ahí donde Dios quiere sacarnos. Es ahí donde Dios no quiere que usted y yo estemos más. Es ahí donde Dios dice: salgan de ahí. Es ahí donde Dios dice: no quiero verlos más en esa condición. No quiero que pasen más por esta situación. Y entonces es cuando nosotros tenemos que volver a Él, centrarnos en Él, poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él y decirle: Señor, de verdad, no quiero caminar de otra forma. No quiero hacerlo más de otra manera. Quiero vivir para ti, quiero deleitarme en ti, en todo lo que esté dado. Y otra cosa importante, en el desierto no se vive por mucho tiempo, porque en el desierto no hay alimento, no hay comida, no hay agua, no hay nada. Y esto es una palabra que tiene que ver con nuestro espíritu y con nuestra condición. Cuando andamos en estas formas o de esta manera, finalmente nosotros vamos a caer, finalmente vamos a claudicar y no vamos a permanecer por mucho tiempo. Otro de los problemas con los que más lidiamos y que quiero que tengamos en cuenta es el orgullo. El problema del orgullo del hombre es que piensa que él tiene la capacidad de resolverlo todo, de manejarlo todo. Es ese pecado de autosuficiencia donde yo puedo hacer y planear mi futuro. Si uno mira cuando los hombres sobre la tierra se reunieron para edificar la Torre de Babel, era un tema de orgullo. Ellos querían sentirse igual de grandes y capaces como lo era Dios. Al punto que Dios tuvo que intervenir y tratar con ese orgullo. Dice que confundió sus lenguas. El hombre piensa que todo lo puede controlar. Y creo que es eso de las cosas que más el hombre falla, porque es algo sutil que está en cada uno de nosotros. Y hoy es un tiempo también para mirar esta situación. Israel tuvo ese problema. Israel estableció sus propios planes, sus propios proyectos, y para poderlos desarrollar tenía que alejarse de Dios. Y él sabía y creía que podía lograrlo todo, pero no es así. Dice el versículo 7, y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Por qué pasó esto? Porque ellos querían establecerse en una ciudad, crear su propio hábitat, sus propias costumbres, su propia cultura, su propio estilo de vida. Pero cuando Dios derrama su misericordia, Él lo trae verdaderamente
a sus atrios, al lugar donde Él quiere establecerlo y al lugar donde quiere Él bendecirlo. Yo veo como mucha gente, aún por orgullo, se mueven de la ciudad y del país donde están y se van a otro país y todo, porque no quieren enfrentar el problema de que los miren en una condición económica cambiante, de pérdida. Tal vez tenía carro, ya no tengo carro, tenía 2 carros, ya no tengo sino uno, tal vez vivía en un barrio, ya no vivo sino en este otro. Y si eso forma parte de un proceso de Dios, usted tiene que vivirlo. Y hay gente que en orgullo prefieren eso. He conocido casos de personas que aún en el trabajo, Dios usa un jefe para tratar, para enseñarlos, para moldearlos, pero ellos prefieren renunciar. Yo no me aguanto a ese jefe. Y usted no sabe si forma parte del proceso, de la enseñanza, de lo que Dios quiere forjar en usted, en su carácter y todo, para a la final llevarlos al lugar. Entonces usted no puede vivir de eso. Usted no puede vivir en esa condición. Usted no puede hacer esto. El problema del orgullo es que el hombre piensa que él contará con toda su habilidad y su capacidad para hacer lo que quiere. Y tal vez tenga novedosas ideas, tenga sus propias fuerzas y capacidad, sus propios argumentos, y siempre haciendo y haciendo planes sin Dios. Y él piensa que va a encontrar un lugar para construir una ciudad donde vivir, un lugar donde establecerse, y llega allí y se da cuenta de que no era así. Se da cuenta de que las cosas no son como él esperaba y creía. Y yo a veces le pregunto a alguien cuando se va a otro país y le digo, si has evaluado, si te está llevando Dios, si has evaluado que en ese nuevo país tus hijos van a conocer esposa, esposo y van a hacer su vida. Si has evaluado que llevan a conocer la persona indicada, si le has preguntado a Dios, porque usted puede económicamente acomodarse y organizarse y tal vez puede alcanzar muchas cosas, pero ¿está usted seguro que está dentro de la voluntad de Dios, que está consiguiendo lo que Dios tiene? Y recuerde, Satanás facilita las cosas y cuando llega la hora de pasar la cuenta de cobro, viene bien recargada. No sé si le ha pasado que ha entrado a algún lugar a comer, come delicioso, rico y todo, pero cuando se da cuenta el costo de haber estado allí es desorbitante. El orgullo del hombre le impide reconocer el engaño que lo lleva hasta la muerte y entenderá que estuvo construyendo sus sueños y proyectos sobre las arenas de esta vida sin aceptar nunca lo que Dios le decía, que siendo una oveja vivió como un cerdo, que siendo hijo siempre se alimentó con algarrobas, comida de cerdos, y es que así paga el diablo, prometiéndole unas horribles algarrobas que a la final ni las da. Esa es la vida apartada del Señor. Entonces tenemos que entender esto también, porque a veces nosotros, y hoy es un tiempo para reflexionar esto, a veces nosotros hacemos planes sin tener en cuenta a Dios, o hacemos planes saliéndonos de la perfecta voluntad de Dios, y ahí Dios no nos quiere. Iglesia, hoy es día de misericordia, hoy es día de entender la condición en que me encuentro, y que el único que me puede sacar de esta condición es Jesucristo mi Salvador. Hoy es ese día de quebrantamiento, es ese día de arrepentimiento y de volverme a Él. ¿Sí? Hay que volver al punto, si hay que volver al punto cero, yo le pido que lo haga. Permita que Él construya su vida y que la dirija por el camino derecho. Ríndese a Él y confía en Él y espere en su voluntad. El versículo 9 dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Esto solamente lo puede hacer Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Si usted no reconoce su hambre, su sed, entonces usted no puede recibir esa bendición y esa provisión de Dios. Y hoy también es un tiempo para mirar eso. De verdad estoy reconociendo mi hambruna espiritual, mi sed espiritual. De verdad hoy estoy reconociendo que necesito de Dios. Eso es el único camino derecho. Aunque estrecho sí, pero el camino que conduce a su monte santo. Usted no puede construir un futuro para usted sin la ayuda y la dirección de Dios. Hoy estás donde estás porque Dios es bueno y porque Dios le ha permitido. Y solo Jesús puede saciar el alma menesterosa y solo Jesús puede llenar de bien el alma hambrienta. Porque este es el mensaje verdadero de la Navidad. Solo en Jesús hay provisión continua y permanente. Jesús es el pan de vida.
Jesús es el único que puede prometer que todos los que vienen a Él, si tienen hambre, Él los saciará, que nunca más tendrán hambre. Jesús es el único que nos puede prometer que si tenemos sed, nunca más tendremos sed. Y el versículo 10 al 16 termina de una manera especial y maravillosa, porque dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Pero cuando fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, y por eso quebrantó con él trabajo sus corazones y cayeron y no hubo. Otro problema al que nos enfrentamos y que tenemos que mirar hoy y meditar es que nos encontramos en lugares de tinieblas y sombras de muerte porque hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. Mucha gente dice: bueno, yo soy bueno, yo no me meto con nadie y Dios no me podrá hacer nada porque yo no le hago mal a nadie. Y mire lo que nos muestra la palabra: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Cuando usted ignora la palabra de Dios, cuando usted deja leer la palabra de Dios, cuando usted no obedece la palabra de Dios, Dios lo toma como un rebelde. Entonces no siempre las cosas están tan bien. Usted puede decir: bueno, yo no mato a nadie, yo no le quito nada a nadie, yo antes doy comida y ayudo a los pobres. Pero si usted ignora la palabra, si usted no la lee, si usted no la escudriña, si usted no la aplica, usted está metido en problemas con el Señor. Usted se ha apartado de Dios. Si no tienes en cuenta la palabra de Dios en su vida, en realidad usted aborrece a Dios. La misma palabra de Dios lo dice. Ahí está, muy claro. Entonces dice: moraban en tinieblas, moraban en sombras de muerte y moran aprisionados en aflicción y hierros. Y eso es lo que vemos en la humanidad. Hoy la gente está prendiendo luces para iluminar su corazón oscurecido y entenebrecido por el pecado. Hoy la gente se está emborrachando y está buscando un poco de felicidad a través del trago y de la comilona y de estrenos, pensando en que lo va a ver. Pero mañana la realidad volverá a aflorar, el vacío y la tristeza. Hoy la gente está acallando su conciencia, óigame bien, con repartir regalos y hacer sentir bien a otros. Ellos se están sintiendo bien porque creen que haciendo sentir bien a otros, haciendo o complaciendo a otros, todo está bien. Hoy es un día para que los padres se pongan a cuentas con sus hijos dándole el regalo que ellos están esperando. Pero con eso están tapando y cubriendo todo lo que dejaron de cumplir, todo el mal ejemplo que le dieron a sus hijos. Lo que dejaron de modelarle a sus hijos, hoy lo están tapando con un regalo. Y entre el regalo sea más grande, es porque la culpa es mayor. Y entonces una sonrisa, un momento de alegría y de gozo que vean en sus hijos será suficiente para sentirse bien. Pero pasarán los días y volverá la queja, verá la condición de reclamo de su hijo y usted volverá a sus andanzas y nada nuevo sucederá. Es cosa tremenda lo que Dios nos enseña. Y en tercer lugar, el versículo 17 nos dice lo siguiente. Óigame bien esto. Otro problema al cual nosotros enfrentamos: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. A veces, otra de las cosas que nosotros pasamos por alto, pero la insensatez toma el control de nuestras vidas. Y muchas veces nos apartamos del Señor, somos rebeldes, somos necios y nos olvidamos de todo lo que Dios tiene. La persona insensata es sabio en su propia opinión y él cree que se las sabe todas y por sobre todo cree que no necesita de Dios. Y dice el versículo 19: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y en cuarto lugar, el versículo 23 dice: y los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. En cuarto lugar, la vida trae tormentos. La vida muchas veces se nos desajusta y las cosas toman otro rumbo. Las cosas cambian y Dios permite eso. Dios descuadra todo. Dios permite que vengan consecuencias a través de nuestras malas decisiones. ¿Para qué? Si usted mira, cada punto de esto nos habla de algo. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró.
¿Sabe qué? Cuando nos alejamos del Señor, Él va a permitir cosas que nos van a doler, que no nos guste, que no nos agrade. Porque eso va a producir en nosotros quebrantamiento. Eso nos va a llevar a un arrepentimiento y nos va a llevar a levantar nuestra mirada y a rendir nuestras vidas al Señor y decirle: Señor, ayúdanos. ¿Sabes por qué digo, y quiero terminar con esto, como lo empecé? Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él en su bondad permite que cosas y situaciones adversas pasen en su vida para que usted pueda levantar su mirada a Él y usted pueda volverse a enfocar y pueda enrutarse y volver a sus caminos. Dios es bueno. Hoy celebramos más que el nacimiento de Jesús y celebramos más que una reunión en familia y ver un pesebre. Celebramos la bondad, celebramos el amor y la misericordia de Dios. Que usted pueda experimentar estos tres aspectos en su vida, que esto viene como producto de un quebrantamiento y de un arrepentimiento, usted tendrá la mejor celebración y el mejor tiempo que pueda vivir en esta época. Lo bendigo, le deseo lo mejor y no lo olvide, por favor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendiciones para todos y que pasen un tiempo maravilloso en el Señor y que cada día, cada oportunidad, cada situación y cada condición sea motivo de gozo, de amor y de felicidad en todo lo que usted emprenda. Bendiciones para todos.